Déjame darle un beso. Gracias. Ay, sí. Y se lo cree. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Qué bueno que haya venido, ¿eh? Gracias. Bueno, saludos, señor presidente. Gracias por aceptar esta conversación. Hoy es un día histórico, es 8 de marzo y 8 mujeres periodistas vamos a entrevistar al presidente de la República. Así que le agradecemos mucho que usted haya aceptado esta conversación. Vamos a presentarnos cada una para que tanto usted como la gente que está a esta hora en sintonía pueda saber. Comienzo Edith Febles, programa El Día, Telesistema. Altagracia Salazar, sin maquillaje. Marian Aristi, periódico Hoy. Zenaida Méndez, Manhattan Neighborhood Network, Public Access Television, New York. Marta Florian, Agencia EFE. Esperanza Ceballos, de Univision Nueva York. Patricia Solano, La Cuestión. Carolina Santana, La Gran Pregunta. Entonces, quizás de entrada, tomando en cuenta que es 8 de marzo, quisiéramos que usted tuviese unos minutos para hablar sobre los temas fundamentales en este sentido, quizás unos 3 minutos. Pensamos, estamos aspirando a tener unas 3 preguntas al menos cada una, que la gente sepa, es bastante tiempo, pero vamos a agotarlo en ese sentido. Entonces, la primera oportunidad, digamos que es para que usted de manera amplia nos converse del tema en general en unos 3 minutos. Sí, bueno, muchísimas gracias y estoy muy contento y complacido que también la diáspora esté representada aquí, qué bueno, además de todas las amigas que están participando ya de los programas locales. Hoy, este día 8 de marzo, nos toma en un momento muy especial con esta crisis internacional que estamos atendiendo. Y empiezo por la crisis porque mi administración, nuestro gobierno empezó en una crisis. Empezó el 16 de agosto del 2020, en un momento en que la pandemia estaba en su peor momento. Y bueno, como ya usted sabe, hemos ido avanzando en lo que tiene que ver con la pandemia, la crisis económica post-pandemia, y ahora nos ha tocado esta situación tan especial que está colocando al mundo en situaciones muy difíciles. Y entro dentro de este contexto para decir que hemos estado en una administración de crisis y que a pesar de esa administración de crisis, todo el tema que tiene que ver con la atención, los temas que tienen que ver con la atención a la mujer, desde el punto de vista de la protección y los casos de los feminicidios y la violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver también con todo el marco legal, que hemos aprobado algunas leyes y nos faltan otras, para su protección, y lo que tiene que ver también la otra parte con el empoderamiento económico y la desigualdad. Hemos avanzado. Obviamente no ha avanzado lo suficiente, no hemos avanzado lo suficiente por la crisis y la consecuencia y efectos económicos, pero hemos avanzado y yo pienso que podemos hablar en este programa ya de esos avances, de lo que nos falta también por avanzar más y de obviamente esas cosas que están pendientes. Creo que los temas que yo plantearía también y conversaría con ustedes. Evidentemente que desde el punto de vista de desarrollo económico, sin el empoderamiento, la igualdad en términos sociales y económicos de la mujer, nunca vamos a conseguir un verdadero desarrollo social y económico. Ese es un cliché, pero es un cliché que yo estoy convencido. Y es una frase que tenemos que poner en práctica. Bueno, vamos a comenzar, la que se anime primero para iniciar. Bueno, yo comenzaría precisamente con el tema de la igualdad, la equidad. ¿Qué está haciendo el gobierno para lograr que eso sea posible? Y hay que comenzar, por supuesto, por el gabinete, que nunca ha sido paritario, a pesar de que usted prometió en campaña que lo sería.
Sí, yo dije que iban a ser paritarios en términos de la dirección de gobierno. Y nada quisiera yo, Marien, que fuese paritario también en términos de los ministros, y ni siquiera paritario, ojalá que fuesen más. Incluso en mi oficina misma solamente hay mujeres en la presidencia de la República. Y hemos avanzado, por ejemplo, cuando presentamos, todos los partidos presentaron un 40% de candidatas mujeres en la parte de la Cámara de Diputados y proporcionalmente también después nacionalmente en el Senado. Fíjate que apenas fueron electas alrededor de un 12, un 13%. ¿Y qué yo hice para empoderar el liderazgo? Porque ese liderazgo no es de la noche a la mañana que tiene que venir. Nombramos en todas las provincias una gobernadora mujer, para que ese liderazgo viniese también desde las provincias. Pero no solamente en ese aspecto. Si bien es cierto que todavía falta mucho, y yo espero ir mejorando esa parte, en lo que tiene que ver con el gabinete, cuando nos vamos ya a los viceministerios, cuando nos vamos a las direcciones generales, cuando nos vamos ya a la población en general del gobierno y de la dirección, estamos hablando ya de cerca de un 41% en términos generales que ha sido ocupado por mujeres, un 2% más que hace 2 años. O sea, y repito, por eso es que te digo que hemos ido avanzando, no en la velocidad que quisiéramos. Pero no es solamente, y te repito, el tema en el caso de la administración pública es más directo porque es un nombramiento. Pero fíjate cómo hemos logrado esas cuotas, las cuales estoy de acuerdo, de ese 40% mínimo. Sin embargo, la elección es mucho menor, porque ahí vienen otros aspectos también económicos que tienen que influir también para poder empoderar más a la mujer. Y administrativamente, repito, en esa parte, ese liderazgo local, por eso decidimos poner y continuar, y así lo seguiremos haciendo, gobernadoras en todas las provincias, que son las medidas que ayudan. Y después entraremos también en otros aspectos económicos que nosotros hemos promovido y que están dando también sus resultados y que más adelante los diré. Una acotación a propósito de eso, perdón. Sí. ¿Qué poder de decisión tienen esas gobernadoras? Bueno, las gobernadoras son las representantes del presidente en cada provincia. Tienen un poder de decisión en el cual nosotros tenemos un contacto permanente. Y vamos a hablarlo aquí en términos populares. Tenemos un chat entre todos que nos comunicamos, que nos dicen, cuando yo tengo una pregunta de cualquier uno de los ministerios, que yo quiero una opinión independiente de esos ministerios, pues las llamo, mensualmente tenemos reuniones, semanalmente me mandan un informe. O sea, estamos hablando de gobernadoras que se le está dando y se están ejerciendo su función de ser la representante del presidente del Poder Ejecutivo en cada una de esas provincias. Carolina. Sí, presidente, ¿ha variado su posición en relación a lo que proponía en campaña sobre el tema de las 3 causales o se mantiene firme? Se mantiene firme y yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces. Y no de la campaña, Carolina. Eso yo lo hablé en el 2015, que todavía no era candidato. Y fui el primero quizá de los candidatos presidenciales que hablamos sobre eso. Y la verdad es que desde el 2016, desde el año 2015, en ese Congreso, después en el Congreso 2016-2020, y en este Congreso, pues, a pesar de que muchos de los funcionarios y también de las dirigentes del PRM han estado de acuerdo, en cada partido, ese tema, que tiene implicaciones también religiosas, donde hay el país realmente tiene una división, pues no es un tema de imposición que pueden hacer los partidos. Incluso uno de los partidos declaró formalmente que le mandaban la línea para aprobar las 3 causales. ¿Y qué pasó? Apenas un 35% votó por eso, porque cada quien tiene una opinión sobre eso, que ni siquiera es posible, aún lo hiciéramos nosotros, ni siquiera es posible imponerlo.
Entonces, yo lo repito, yo estoy de acuerdo en las 3 causales, no, te repito, no de las elecciones, desde el año 2015, cuando ni siquiera, o 14, ni siquiera era precandidato, ni siquiera era candidato. Entonces, yo creo que es un tema también de ir avanzando, de ir explicándole, de las confusiones que hay en la sociedad, y quizás también de un acercamiento con algunos otros sectores que no entienden realmente, que no entienden lo que significa realmente las causales y que exageran también en sus posiciones en cuanto a la población. Y en ese mismo tema, llegado el momento, ¿usted objetaría o firmaría un código sin causales? Bueno, cuando tenga que decidir? vamos a esperar esa situación, porque vamos a ver qué código llega a la presidencia. Vamos a ver qué código llega. Quiero decirte ahí también que ahí hay aspectos muy fundamentales también de la lucha contra la corrupción, que está impidiendo que se armen expedientes como deben también armarse. Pero vamos a esperar que ese llegue y qué código es que llegue. Perdón, presidente, en lo que respecta a este mismo tema, en lo que concierne a usted, ¿hará todo lo imposible para que las 3 causales sean una realidad? Bueno, no lo imposible, pero lo he hecho y he hablado, lo he expresado para que la gente y la sociedad entienda que con las causales es un avance a realmente en todos los aspectos también, en lo que tiene que ver también con los derechos de la mujer, pero también con situaciones que en nada afectan los aspectos religiosos, como la gente ha pensado que tienen y que se ha exagerado también en todos los aspectos. Además de que somos uno de los muy pocos países en el mundo que todavía tenemos estas restricciones. Es decir, presidente, que usted comprende, porque le ha llamado confusiones, que hay personas que creen que despenalizar obligaría a mujeres a abortar, y no es así. No solamente que pensaría que lo obligaría, exacto, esas son de las Es decir, confusiones usted que hay. comprende la confusión. Es sencillamente lo que se le da es la opción a cada mujer. Exacto. Pero además de que se le da la opción, tampoco es un aborto libre, como la gente piensa, sino así como lo dice, son causales y estás condicionado a una serie de situaciones. Yo no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero sí estoy de acuerdo con las causales, con esas. Y lo que hay que explicar y establecer es una metodología en ese sentido. Presidente, usted dice que no podemos llegar, que todavía no estamos a tiempo para algunas cosas. Mire, República Dominicana es uno de los No, pero yo no pocos- dije, ¿en qué dije? Usted acaba de decir que llegar al nivel de educación que necesitamos para entender eso toma tiempo. Ah, bueno. Entonces, nosotros estamos en República Dominicana ya en el tercer Plan Nacional de Equidad de Género, que es 2018-2030. Aquí es uno de los pocos lugares del mundo donde la equidad de género es constitucional. Es constitucional. Está en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un documento que acaba de publicar el INTEC dice que el primer elemento para alcanzar la equidad de género está en la educación en la escuela. Usted está hablando de religión, todavía nosotros no hemos logrado una educación laica, pero una educación donde el niño y la niña, desde que entren a la escuela, le enseñen la necesaria equidad de género. Si en la escuela no está, ¿cómo va a llegar a otros sectores de la sociedad? Bueno, pero yo pienso que si estudian las cátedras ciudadanas que se están empezando a implementar en este momento, ya en el caso del Ministerio de la Mujer hay 2 cátedras ciudadanas que ya se empezaron a implementar. Tienen que ser muchas otras más. Pero Altagracia, este es un tema también de décadas y lo que tenemos es que nosotros planificarnos y ver. Yo estoy de acuerdo con unificar un criterio en cuanto a esa educación en las escuelas. Pero usted tiene el mejor soporte que es la Constitución. La Constitución dice que en República Dominicana prevalece la equidad de género. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice lo mismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dicen lo mismo. Son 3 pretextos. Sí, pero la equidad de género, tú lo puedes ver, yo no lo veo tampoco afectado en
en todos sus aspectos, sino hay los temas específicamente en lo que tiene que ver, bueno, y no tiene que ver con las escuelas, en este caso que es las 3 causales, pero el tema de la información y de la educación sexual. Yo creo que en eso se ha avanzado, pero estoy de acuerdo en que se puede seguir avanzando. Recuérdate también, Altagracia, que prácticamente tenemos unos meses de educación presencial, porque teníamos una educación virtual. Lo que creo es que con el Ministerio de la Mujer y su interacción con el Ministerio de Educación se ha ido avanzando y se va a seguir avanzando. Eso incluso lo hemos discutido hace unos días, se están incluyendo en las cátedras ciudadanas y se seguirán incluyendo. Perdón, presidente, que los presidentes no se interrumpen, pero no es más fácil ponerlo en el currículo de los niños y de las niñas y que le llegue desde cada maestro, que no sea un evento excepcional el que recibe la cátedra. Si al niño y la niña desde primer grado le están hablando de un tema, yo creo que es más fácil. Yo creo también que es más fácil, lo que tiene que ponerse de acuerdo y ponernos de acuerdo. Tú sabes que tampoco, y en mi práctica, este no es un presidente que te hace todo por decreto, Altagracia. Nosotros lo hacemos también por consenso, por discusión. Eso no quiere decir que haya unanimidad tampoco en todos los temas, pero nosotros no hemos practicado por ser un gobierno de llevar, de tratar de hacer las cosas por consenso. Hay un Consejo Nacional de Educación que perfectamente puede definir y avanzar, y nosotros vamos a apoyar esas posiciones en el Consejo Nacional de Educación. Sí, para continuar con el tema de las 3 causales. Hace justo un año, usted en una entrevista con la agencia EFE en España dijo que iba a impulsar un referéndum para tratar el tema de las 3 causales. Eso ha quedado ahí, está pendiente. ¿Cree usted que es la vía correcta al referéndum a pesar de las críticas? Bueno, es una de las vías, pero no solamente para las 3 causales. Hay que impulsar esta ley de referéndum que está pendiente de la Constitución del 2010. Y esa es una de las vías. Además es la vía quizás, además de que sea democrática, también que legitimiza cualquier acción, no solamente en las causales, sino en términos generales. El único inconveniente de esa vía, presidente, sería que, digamos, ofrecería ese visto de democracia, pero sería inconstitucional, porque la Constitución prohíbe la celebración de un referéndum para temas que tengan que ver con derechos fundamentales, y desde cualquier perspectiva que se vea el tema de las 3 causales, se trata de un tema de derechos fundamentales, ya sea derechos fundamentales del nascituro, como alegarían las personas que se oponen a las causales, o derechos fundamentales de la mujer, como alegan las personas que apoyan las causales. Pero también hablando de derechos fundamentales, presidente, hay un grupo de mujeres, puntualmente según las cifras del Ministerio de la Mujer, unas 200.000 mujeres que se dedican al trabajo doméstico y no tienen una regulación suficiente que les proteja en cuanto al derecho, a los derechos laborales dentro de ese aspecto. Sé que hay un proyecto de ley o un anteproyecto que se encuentra en el ministerio, pero quisiera saber cómo anda ese proceso. Bueno, yo estoy comprometido con aplicar el convenio, me parece que es el 189 de la OIT, 189, estoy comprometido con aplicar ese convenio, que tiene, me parece, 10 años, Carolina, porque también aquí hay una cosa, a ti sí, todo está llegando al gobierno ahora, de cosas que tienen décadas. Una deuda vieja. Queremos resolverlo también en año y medio todo, señores, y hemos ido avanzando, entonces también, y avanzando en el medio de una crisis, entonces también hay que ver las cosas en un proceso. Pero sobre ese caso yo estoy comprometido con la aplicación de ese convenio, repito, el 189 del OIT, firmado hace 10 años, me parece, y el país no lo ha aplicado, así como muchos otros convenios. A ese te agrego también el de el acoso sexual también a la mujer en los medios de trabajo, que también estamos comprometidos en aplicar. Hay algunas opiniones del Ministerio de Trabajo de que podemos ir avanzando en cuanto a la aplicación del 100, porque hemos sostenido, sobre ese convenio de las empleadoras, de las empleadas domésticas, hemos tenido varias sesiones de trabajo. El Ministerio de Trabajo está trabajando para ver cómo podemos ir aplicando, pero al mismo tiempo también con el Ministerio de la Mujer,
un proyecto de ley para regular y llevar los derechos de las empleadas domésticas al Congreso, con un proyecto especial. Igual también que en cuanto a la trata de blancas, Sí. que también está en proceso un proyecto al Congreso en ese sentido, para mejorar la lucha contra esa grave situación. Entonces, en ambos casos nosotros vamos a avanzar, así como avanzamos, aprobamos en este gobierno la ley contra el matrimonio infantil, que ese es un avance que tenía muchos años, que yo nunca pensé, señores, que había gente en contra de eso. Y Y los fue a lo argumentos. último una situación Y hasta legisladores estaban a favor. que tuvimos que llevar e impulsar. Y así, repito, para mí es de prioridad darle los derechos que siempre debieron tener a las trabajadoras domésticas. Continuamos en esta conversación, 8 mujeres periodistas entrevistando al presidente de la República, 8 de marzo. Zenaida Méndez. Muchas gracias. Señor presidente, en su visita el año pasado a Nueva York, estuvimos muy contentos de que usted pudo reunirse con la comunidad. Creo que la primera vez que un presidente va a Washington Heights y va al Bronx en su visita. Tenemos una preocupación, las madres dominicanas que tienen sus hijos en las cárceles, en Nueva York y en otros estados, especialmente aquellos que están propensos a deportación. Muchos de ellos no se les ha dado ningún servicio legal, tal vez ni tienen por qué ser deportados. Tenemos casos de jóvenes que fueron a los Estados Unidos a los 5 o 6 años, nunca se hicieron ciudadanos americanos y ahora se encuentran en una situación de esta magnitud. Antes el consulado dominicano proveía esos servicios, de ir a visitar a esos presos a las cárceles, ver qué era lo que estaba sucediendo. Además, tenemos entendido que el Departamento de Inmigración da una cantidad de dinero al gobierno dominicano por cada deportado. ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, mira, Zenaida, yo no conozco ese tema de que den esos recursos. No lo conozco. Voy a investigar, pero me extraña que si pasa, yo no tenga esa información. Y hay que ver de qué manera lo hacen o de qué forma lo ayudan. Voy a chequear también el apoyo desde el consulado, aunque no creo que eso debería de ser desde el consulado, sino desde el INDEX. Sí. Debería de ser a través del INDEX. Nosotros llegamos a una serie de acuerdos con la sociedad de allá, con la diáspora, con los diferentes sectores organizados, que estamos trabajando en todos de ellos y que tenemos una comisión, incluso en 3 ocasiones después de esa visita, hemos tenido reuniones virtuales para darle seguimiento. Y te repito, ese punto no fue de los presentados ni de los requeridos durante esas reuniones, que hubieron muchos requerimientos y muchos puntos. Me imagino, pero que están olvidados. Sí, pero ese punto no nos lo presentaron, yo lo voy a investigar. Ahora bien, todos los otros puntos que nos presentaron, nosotros estamos trabajando en ellos. Son cosas que ni por el gobierno norteamericano ni por el gobierno dominicano pueden pasar inmediatamente, que necesitan permisos, que requieren situaciones, y en eso estamos trabajando. Lo importante es que se creó una agenda, que nunca había creado una agenda sobre los principales problemas. También se le está dando una comisión de seguimiento y algunas cosas ya han pasado y otras cosas, bueno, pues se van a ir ejecutando en la medida de que pasen los meses. Repito, así como también aquí en el gobierno hay cosas que me gustaría trabajar más rápido, pero que la burocracia y los requerimientos de transparencia pues nos detiene la velocidad de las soluciones de muchas cosas. Pero no nos cansamos y seguimos hasta lograr terminar. Claro, y el estatus del edificio que se va a comprar para agrupar las organizaciones. Estamos estudiando eso. Ya habíamos dado un depósito reembolsable, porque también con la situación económica que vivimos ahora hemos detenido algunos procesos. Presidente, Bueno, perdón. seguridad social. El esquema que estamos viviendo hoy de la seguridad social tiene ya 20 años y debe ser una de las políticas públicas
que más insatisfacción ha causado en la población, con un problema de fondo, y es que los que hicieron la ley, ellos se sacaron de ese esquema. Aquí los congresistas no están en el sistema de seguridad social en que estamos la mayoría, el resto del mundo. Ellos tienen sus propias pensiones, que son 10 y 20 veces la pensión media de cualquier persona. Hay quien dice que va a ser muy difícil que la clase política cambie eso, porque tendría que tocar los intereses de los capitales más importantes del país, que son los que han invertido en la seguridad social como negocio. Son los intermediarios y son los que están ganando. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, nosotros llevamos al CES, donde hay una representación de todo el sector social, para que se discuta esa reforma. Te repito, esa es una ley del 2001, que no ha sido, como tú dices, modificada, cuando la ley misma mandaba ser modificada. Exactamente. Y no ha sido modificada, por eso es que tenemos tantas cosas pendientes. Yo he dicho, yo he llegado en una crisis, como de la crisis de la pandemia, la crisis económica, pero también de 20, 16, 10 años de cosas acumuladas que no pasaban, de reformas que estaban pendientes de pasar. Entonces me dicen, ¿por qué tú hablaste de 12 reformas? Ahora incorporaron 3 más. Bueno, pero es que eran reformas que estaban ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar que venga una para que pase la otra? Entonces nos vamos a durar 20 años con reformas que en cada uno de los sectores son necesarias. Y ese es el tema de la reforma en la seguridad social. Estamos ahí en el CES para discutirla. Nos reunimos la semana pasada con el pleno del CES para ver cómo, y de esa manera están todas trabajando al mismo tiempo. Ya se han instalado todas las mesas y yo creo que debemos, y se van a establecer fechas a cada una de esas conclusiones con los objetivos. Y ahí hay una gran oportunidad, Patricia, para llevar una ley de consenso de toda la población. Creo que hay una gran oportunidad ahí. Presidente. Y si viene si viene del consenso ya de toda la sociedad, un legislador que esté en contra, se le hace muy difícil no apoyarlo. Pero su posición sobre el tema de la seguridad social, la suya, ¿cuál es? Yo no voy a hablar en términos generales. Yo pienso que tiene que modificarse, que tiene que ver y que tiene que hacer que tiene que mejorarse, tiene que perfeccionarse. Solamente el hecho de mencionar, tú sabes lo que ha pasado aquí, la diferencia, Carolina, del 2001 a la fecha, en todos los aspectos. Y también defender el interés nacional y defender los derechos de la mayoría de la población. Entonces, yo espero que en ese consejo el gobierno va a llevar sus opiniones y que ahí pueda haber, llevarlo. Y te repito, yo no quiero que estas reformas que estén ahí meses y años, no, yo quiero que esta reforma, y eso se lo pedí al CES, se le ponga una fecha tentativa ya de entregar sus opiniones. La inequidad es uno de los aspectos que más se refleja en la seguridad social y sobre todo en los servicios de salud hacia la mujer. El último trabajo que hay sobre los hospitales de primer nivel indica que el 73% de los usuarios de los hospitales municipales son mujeres, el 73%. Es la 2/3 parte. ¿Por qué? Porque las mujeres son la mayoría en el régimen subsidiado y eso indica que tienen menos acceso al trabajo. ¿Cómo enfrentar eso? Aún sin la reforma de la Ley de Seguridad Social. O sea, quienes más van a buscar asistencia en salud, no solo porque están enfermas, sino porque van a acompañar a los maridos, a los papás, a los sobrinos o a los hijos, son las mujeres. Y no hay un camino para que las mujeres tengan más acceso a una seguridad, a una salud de calidad. Mira, Altagracia, al llegar nosotros al gobierno, una de las primeras medidas que hicimos fue entregar cerca de 2.200.000 del seguro del SENASA básico. Porque identificamos ya desde el Gabinete de Políticas Públicas que las que llegaban, pero como tú dices, principalmente mujeres, que llegaban a los hospitales públicos sin el carnet de SENASA, eran tratados como ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué? Porque el que tenía una tarjeta de SENASA y el hospital estaba dentro de
dentro de SENASA, o sea, organizado en SENASA, donde aplicaba SENASA, le llegaban ingresos especiales. Ya con este sistema, muchos hospitales reciben 3 y 4 veces más de ingresos por seguros que el subsidio que se le da desde el Servicio Nacional de Salud. Entonces, eso ha sido un avance, un gran avance. Esos 2.200.000 que le hemos entregado, en su mayoría a mujeres, yo pienso que invita ya y mejora el tema de la equidad. Ahora, aquí estamos hablando ya de un problema integral. Es que estamos hablando que las mujeres en términos generales tienen ingresos muy por debajo de los hombres. Estamos hablando ya de un nivel de equidad en general en el sector social y económico. Esto ya significa políticas públicas, que es lo que nosotros estamos organizando, integrales, que nunca se habían hecho en este país. Aquí nunca se había realmente una política integral de equidad. Aquí se hablaba y se hacían seminarios, se hacían talleres y participaba todo el mundo, pero no es verdad que se había en una dirección. Y ahora también, no es que hemos avanzado muchísimo, hemos organizado la estructura, pero tampoco estoy conforme en la forma. Me gustaría haber avanzado más rápido, pero todas las acciones de políticas públicas ahora están limitadas por la crisis que tenemos desde la pandemia y la otra. Mira el tema también en términos de salud. La pandemia también nos ha limitado en términos generales las otras políticas de mejora en las otras áreas de salud fuera de lo que es del COVID. Porque ahora es que con la disminución del contagio del COVID es que estamos permitiendo que otros hospitales vuelvan ya a ser especializados en maternidad o en las otras áreas especializadas de la medicina. Entonces hemos hecho todo lo que hemos podido ante esas circunstancias y lo seguiremos haciendo. Pero lo que tú planteas, Altagracia, no solamente ese aspecto puntual, esa es la consecuencia de una situación de equidad que hemos tenido por décadas, y que para conseguir un verdadero desarrollo social y económico en nuestro país tenemos que plantearnos realmente, y es algo que espero ya que sea un objetivo nación, el tema de la igualdad y equidad de la mujer en todos los aspectos de la vida social y económica. Hablando de salud, perdón, terminando con el tema de salud, hay que apuntar a dos cosas. Uno, usted hablaba del COVID, que ya se le está dando oportunidad a los hospitales de que trabajan en otros temas. ¿Eso implica que se van a cerrar las unidades COVID definitivamente por un lado? No, eso no implica eso. Eso implica que se van a limitar porque, por ejemplo, ayer el contagio fue de 1.60. O sea, nosotros tenemos que actuar en relación con las estadísticas, pero obviamente que se van a quedar unidades COVID para los que lo necesiten y en la medida en que lo necesiten. Pero también, oye, Marien, aquí tenemos ya que trabajar en términos integral de toda la salud pública, en las otras áreas. La gente también se le afecta y muere por otras causas que fuera del COVID, y tenemos que atenderla. Presidente, pero hablando de la una seguridad, cosa, perdón, que le iba a hacer dos preguntas. El tema de la mortalidad materna e infantil, han subido los índices. ¿Qué está haciendo el gobierno para revertir esa realidad? Bueno, ¿tú sabes por qué han subido los índices? Han subido los índices por dos razones. Primero, las mujeres embarazadas dejaron de ir a los hospitales por miedo al COVID y a darse un tratamiento previo. Segundo, esos índices están afectados por más de un 30% de parturientas haitianas, y es porque las estadísticas es general. Entonces, cuando tú segregas las parturientas haitianas, que las que vienen de Haití, incluso las que están aquí también, no tienen absolutamente ninguna consulta previa y vienen ya en condiciones, en muchos casos de gravedad. Cuando tú separas las estadísticas de las dominicanas con las estadísticas de las haitianas, pues disminuye significativamente la mortalidad materna. ¿Cuál es la fuente? Pero es un tema que estamos tratando y estamos atendiendo. Ya desde hace un año hay una comisión que se reúne semanal en el Servicio Nacional de Salud estudiando estos casos de la mortalidad, y por eso yo desde que ha aumentado en todo el mundo, quiero decirte,
Ese ha sido un retroceso y esa ha sido una de las consecuencias del COVID. Nosotros le hemos dado seguimiento a ese tema y las causas que te estoy diciendo son las principales. Se ha hablado del seguro para los dominicanos en el exterior. ¿Cuándo esto va a ser una realidad? Mira, Esperanza, tú sabes que cuando fuimos, ya SENACE estaba, cuando yo lo anuncié, ya SENACE estaba listo. Porque incluso está dentro de la ley de tener un seguro a los dominicanos en el exterior. Nunca se había aplicado, pero está en la ley. Pero sucede que dentro de muchas otras cosas, el gobierno norteamericano nos había penalizado por muchas acciones fuera de lo que permitía los tratados y leyes de la diplomacia. Entonces tuvimos que, ya se iban a instalar las oficinas, como esas son oficinas que van a dar servicio, que van a recibir recursos, necesitan un permiso especial del gobierno norteamericano. Ese permiso se solicitó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está en proceso a través del MIREC, pero lo que vamos a hacer es, lo cual sí es posible legalmente, ante esa tardanza en el permiso, pues nosotros instalarnos provisionalmente en los consulados. Y tengo entendido que en las próximas semanas ya se van a instalar en los consulados de Nueva York, de Miami, y me parece que en el de Boston, que es donde hay mayores dominicanos interesados, por lo menos para empezar, y poder cumplir con esa oferta, pero que, como te digo, que estaba ya definida de hace años como uno de los objetivos del Senado. Presidente, hablando, perdóname Edith, sí. Cuando le preguntaba a Zenaida de los hijos de dominicanas que están en las cárceles, no me quedó claro si van a ofrecer los servicios legales que anteriormente se le ofrecía o qué en ese sentido, porque yo creo que el gobierno dominicano no puede intervenir en ese sentido, pero ¿qué se va a hacer para esos dominicanos que están detenidos en las cárceles, que enfrentan deportación, pero que ni siquiera hablan español? Bueno, ese es el tema que, les repito, que voy a investigar, porque ese no fue un tema que vino y se nos presentó durante la agenda. Servicios, tú sabes que yo no estoy tan seguro que hubiera quizás una asesoría legal y me parece muy reducida. Si existió, fue muy reducida, porque servicios legales no le podemos otorgar a menos que no sea contratando abogados allá. Pero todo lo que sea la protección de dominicanos que viven en la diáspora, nosotros le vamos a dar el seguimiento. La situación que tenemos es, por ejemplo, tenemos madres que viven en Manhattan, tienen sus hijos en Buffalo o Syracuse, 7 horas de New York, de Manhattan. Esas madres, cuando van a ver a sus hijos, tienen que quedarse en un hotel, tienen unos gastos extras. Bueno, pero ese es otro tema, más que servicios legales. Pero que si nosotros podemos, si hay antes, por ejemplo, cuando Bienvenido Pérez fue cónsul, porque Bienvenido conocía muy bien Nueva York, vivía allá mucho tiempo, habían esos servicios, porque también esas madres van al consulado, pueden redactar a sus hijos, no necesariamente tal vez que vayan a la cárcel. ¿Y desde qué año se suspendió ese servicio? No sé en realidad, pero se lo traigo a colación. Bienvenido me parece que fue hace mucho tiempo. Sí, hasta el 2000. Hasta el 2000. Le traigo esta colación porque en los últimos 2 meses hemos tenido situaciones que me han llegado a la atención, precisamente por esa razón. Y es caso, yo le prometo investigar ese tema y lo que podamos hacer lo haremos. Hablando de investigar, debo decir que hace poco, ya que Patricia trajo el tema de la seguridad social, la CISARRIL colocó un informe donde dice que el subsidio de maternidad y lactancia y el subsidio de enfermedades comunes está suspendido porque no tienen recursos y que estaba gestionando ante el gobierno central. Ese es un subsidio importantísimo y lo recorté precisamente porque lo ha tocado aquí. Son las mujeres de menos ingresos de nuestro país. Las trabajadoras que tienen los salarios mínimos reciben un subsidio por maternidad y lactancia durante 1 año aproximadamente. Y son unos chelitos. No sé si como CISARRIL dice que lo está gestionando, usted ha tenido información en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Mira, ante la situación del COVID, el COVID drenó todos los fondos especializados que habían en todo. Y nosotros en cada uno de esos casos le hemos dado aportes especiales para que ningún plan médico se suspenda aún en esos casos. Y en ese caso,
Me parece que si no está solucionado debe estar en proceso de solución, porque le hemos dado recursos especializados para que ningún caso de eso, no solamente en ese tema, sino en otros, ningún caso se suspenda. Pero voy a confirmar en ese aspecto. Nosotros lo que sí les podemos decir es, para que ustedes sepan, que el presupuesto del Servicio Nacional de Salud se ha incrementado en alrededor de un 7% en términos reales. Estamos mejorando alrededor de 70 infraestructuras entre hospitales de tercer y segundo nivel. Estamos mejorando la SUNAP, aún en estos momentos tan difíciles. Miren, tenemos un programa en este año de tener consultorios para servicios oncológicos en 10 hospitales del país. Ya hemos abierto en 2 lugares. No había fuera de Santo Domingo, Edith. Lo mismo también expandir la hemodiálisis. En muchísimos municipios cabeceras tenían que irse desde hombres y mujeres, desde ese municipio, imagínate, a veces a darse diálisis 2 o 3 veces a la semana en casos agudos, tenían que desplazarse hacia otro municipio, y eso lo estamos también de Salcedo a Santiago. De Salcedo a Santiago, de Cotuí a San Francisco, de Cotuí a Bonao. 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Wow. Todos esos temas, aún en esta urgencia, lo estamos atendiendo. Y estamos haciendo, por ejemplo, también, bueno, esto de hombres y mujeres, pero vamos a iniciar el ala de una unidad, con habitaciones para trauma, casos de trauma en el Hospital Taiwán de Asua, que eso en el sur no hay ningún hospital de trauma para nosotros atenderlo. Bueno, y también tenemos uno previsto para la línea noroeste, con todas estas limitaciones, señores, que tenemos en esta situación. Ningún programa absolutamente de temas de salud fuera del COVID si se ha sido suspendido, es por temas coyunturales, porque se han agotado los recursos. Hemos tenido que, desde el punto de vista de la burocracia, suplir los fondos. Es bueno que se conozcan que en lo que tiene que ver con medicamentos, en el 2021 aumentamos en un 14%. No estoy hablando del presupuesto, estoy hablando del número de medicamentos, porque tú dices, bueno, puede aumentar un 14% por el aumento del costo de los medicamentos. Estoy hablando en número de medicamentos, la cantidad de un 14% más que en los años anteriores. ¿Y alto costo, presidente? Hay muchos problemas y quejas por los medicamentos de alto costo. No, mira, María, te quiero decir esto. En alto costo, incluso tenemos un presupuesto mayor. El problema de alto costo, y también se lo pasamos para unificar y comprar mejor, se lo pasamos a Promese, que debió de estar ahí la compra y concentrar todas las compras en Promese, donde hemos comprado los mismos medicamentos hemos comprado 15% más de medicamentos con el mismo presupuesto. El tema es también, así como está pasando en muchas áreas, hay problemas también de suplir en los mercados internacionales. Hay un problema de abastecimiento en los mercados internacionales que se refleja no solamente en los medicamentos de alto costo, se refleja en términos generales. Nosotros tenemos procesos de compras de ambulancias desde hace un año, y se nos había prometido que se iban a entregar en septiembre, después de septiembre en noviembre, después de noviembre en febrero entregaron 7, y tenemos 300 ambulancias en licitaciones para comprar, y toda esta disrupción que han creado tanto el COVID como este problema, pues nos ha ido afectando. Pero ahí está el presupuesto en toda la parte de alto costo, y seguiremos solucionando esos problemas que son sencillamente de problemas de abastecimiento de los mercados internacionales. Digo, sencillamente en el sentido de que esa es la razón. Yo he estudiado mucho el tema del alto costo, aunque si bien es cierto que hay un problema con algunos medicamentos, también hay un tema de burocracia a veces.
el sistema burocrático para que una persona, se lo digo por experiencia, porque a veces nos llegan las personas y cuando llama un periodista el medicamento aparece, no Edith, debería ser yo así. estoy de acuerdo. Hace Eso es unos terrible. meses, sí, Edith, yo estoy de acuerdo contigo. Y hace un tiempo pedí un informe y estamos mejorando. Esos problemas de burocracia han existido siempre, pero nuestra responsabilidad es mejorarlo. Porque también en todo ese esquema había muy poca transparencia. Y en eso nosotros se identificaron muchos temas de mal uso y también de corrupción, que incluso están siendo actualmente investigados. Y lo que se ha hecho también es tratar de que lleguen a los que realmente lo necesitan, esos casos. Y hay detalles como este también. Hay muchos de esos medicamentos ya que se deben permitir para las personas que pueden pagarlo, que se pueda permitir que lo compre y que los medicamentos de alto costo sean para los que no pueden pagarlo. Porque O que aquí, se incluya en la seguridad social. También, y que algunos también se incluyan, esa es otra propuesta, que se incluyan también en la seguridad social. Pero lo que te quiero decir, que hay medicamentos de alto costo que no se venden en el mercado, pero hay muchas personas que lo pueden pagar. Y que eso, entonces, permitirle eso, lo que lo puedan pagar. Y estos medicamentos de alto costo, a los que realmente no puedan pagarlo, que sean focalizados ahí. 8 mujeres periodistas de distintos medios y de distintos lugares entrevistando al presidente de la República Dominicana este 8 de marzo. Patricia Solano. Bueno, es la primera vez que tenemos un presidente que se interesa por la independencia del Ministerio Público y eso es muy bueno. Entonces, aprovechemos para mencionar que esa independencia pasa por un aspecto que no es solo el legal, el constitucional, sino el presupuestal. Es decir, el Ministerio Público es más independiente en la medida en que tiene un presupuesto justo que nunca ha tenido. Ahora nos preocupa mucho que paralelo a esa intención suya de hacerlo independiente, que está manifiesta con las personas que nombró ahí, no hay duda, la crisis pudiera afectar esa real independencia por el lado presupuestario. Fíjese que los abogados de los sometidos por corrupción saben eso, porque fíjese que presentan muchos recursos, mucho habeas corpus, muchos recursos incluso estrambóticos, pero es porque saben que en el Ministerio Público hay voluntad, pero no hay suficiente personal, no hay suficiente presupuesto. Ahora que estamos en crisis, que estamos encarando una situación difícil económicamente, ¿no habría una forma de subsanar ese déficit de presupuesto? Por ejemplo, quizás uno ve que hay programas sociales de la presidencia que se anuncian más de la cuenta, vamos a decirlo, porque uno ve páginas enteras en los periódicos, a color, que no tiene mucha razón de ser. ¿No sería quizá una buena idea trasladar recursos por ahí al Ministerio Público para que trabaje bien, mejor y con más mecanismos para hacer su trabajo? Mira, Patricia, al Ministerio Público todos los recursos que nos ha solicitado, y tú puedes investigar con ellos, se le ha entregado. No hemos hecho muchísimas esfuerzos y limitaciones en otras áreas y se le ha entregado. El año pasado hubo una confusión de que se le entregó menos. No, al contrario, se le entregó mucho más. Lo que pasa es que la partida de inversión en cárceles, por decisión de ellos, lo sacaron de la Procuraduría. Entonces, a ellos todo lo que nos han solicitado. Ahora, yo creo también que tenemos que buscar una fórmula más expedita de una gran cantidad de bienes confiscados, como nunca antes, poder también trabajar en esos bienes confiscados, y de esos bienes confiscados una parte iría a la Procuraduría. Pero te repito, a ellos, si tú puedes investigar todo lo que nos han solicitado, nosotros se lo hemos otorgado. Sí, pero han tenido que ir a pedir. Entonces, bueno, para pero que sean Patricia, independientes, sí, pero está sí. bien, pero esas son de las cosas pendientes que tenemos. Claro. Ellos
han tenido que solicitar porque tienen más trabajo que nunca, en Exacto. todos los aspectos, y no solamente en los aspectos de corrupción, en los aspectos de la lucha contra el crimen organizado, Claro. en los aspectos contra el narcotráfico, en todos tienen mucho más trabajo. Pero te repito, yo tengo un compromiso de que no detengan su trabajo por recursos, y si hay algún caso especial, para eso estamos, y entonces lo haremos. Su respuesta anterior conduce a la ley de extinción de dominio, que pasa por muchas dificultades, ha sido de nuevo presentada, o una ley diferente ha sido presentada por el senador de la provincia de Santo Domingo, pero en el Congreso no se ve mucho ánimo, por lo menos en la Cámara de Diputados, para que progrese, a pesar de su exhortación del pasado, de la pasada Bueno, yo revisión del juez. entiendo que hay una comisión bicameral y que se está trabajando en esa comisión bicameral, y creo que se ha avanzado bastante, me parece. Según la última vez que pregunté a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, me parece que quedaban 2 o 3 puntos por consensuar. O sea que si es así, eso debe de aprobarse, y nosotros, como yo lo reiteré en mi discurso el 27, estoy totalmente de acuerdo en apoyar esa ley que permitiría, como tú mencionas, pues en los casos de corrupción, de narcotráfico, de criminalidad en términos generales, pues que sea más expedito esos bienes, confiscar esos bienes, y que también entren a la lucha, tanto en la parte de la justicia como en la parte también de prevención y de represión. En la calle hay casi un eslogan, la gente habla de recuperar lo robado. Sí. ¿Para usted también lo es? Pero claro, hay que recuperar en todos los aspectos. Claro que sí. Eso tiene que darse aquí, no solamente el tema del sometimiento a la justicia, a la gente también, todo lo que robó, que no le pertenece, o todos los bienes que vienen por el crimen, tienen que retornar. Y ese es un tema que tenemos que buscar bienes más expeditos, y recuérdate que yo creé una comisión para eso, presidida por Jorge Luis Polanco y un grupo de juristas para que trabajen en ese sentido. Usted en este gobierno, ¿ha tocado a su puerta en algún momento alguna alerta de que algo así pueda suceder en alguna dependencia, con algún funcionario? Porque bueno, somos humanos y la gente puede incurrir en delitos. Yo en el gobierno nuestro, yo no puedo garantizar que no exista corrupción. Lo que yo puedo garantizar es que no exista impunidad. Porque la corrupción puede cualquier cometerlo. Lo que yo garantizo es que no hay impunidad, y en eso estamos. Yo te garantizo a ti, Eddie, que estoy todos los días. Cualquier denuncia la investigamos. Hay muchas denuncias que tienen méritos, hay otras que no tienen méritos. ¿Qué tantas con méritos usted ha encontrado en su gobierno que usted pudiera decir? Mira, yo no tengo unas estadísticas, pero yo te podría decir que un 20 o un 25% tiene mérito. Yo le pregunto siempre, depende de qué área viene. Le pregunto, mando una investigación en la Contraloría, mando una investigación si es de compras y contrataciones, también que nos dé un informe, y la Dirección de Ética Gubernamental, que nos ha dado varios informes, y cada vez que viene un informe de la Dirección de Ética, nosotros procedemos en ese sentido. ¿Alguno que le haya sorprendido, que usted haya dicho, no lo puedo creer, este funcionario lo nombré, y de repente, wow? Buen muchacho. Ay, Edith, mira, Ay. hay sorpresas todos los días. Es verdad, todos los días. ¿Algún adelanto? ¿Algún adelanto? Que tanto sí que le... Él se ríe. Se vio y que le lleve a perder la fe No, yo la fe no la pierdo nunca. en la gente. Yo la fe no la pierdo nunca. No, pero la inmensa mayoría son gente honesta. Mira, la inmensa mayoría son de gente honesta. Lo que pasa también, Edith, aquí había una cultura de que el gobierno hay y todavía en parte existe, era una piñata. Sí. Usted tiene mucha presión para que dé empleo, por ejemplo. Oye, era una piñata, y entonces romper esa piñata y tirarse así. Entonces, esa es algo que nosotros hemos empezado a cambiar esa cultura. Pero no es fácil. ¿Se conocerán no es esos fácil. nombres? ¿Se conocerán esos nombres? Bueno, pero es que aquí todos los procesos, cuando la Dirección de Ética determina que hay méritos, y esos méritos tienen diferentes gravedades, pues se someten, están en investigaciones del Ministerio Público.
Presidente, estamos en medio de una crisis económica, usted lo ha dicho, lo ha reiterado, acabamos de salir o estamos saliendo de la crisis del COVID y los análisis de gente que investiga los temas económicos dice que las mujeres hemos sido las más afectadas por esa pobreza. Aumentó la tasa de pobreza en los hogares liderados por mujeres, más de un 11%. Por cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres. ¿Qué políticas? No, pero eso es desde siempre, esto no es con esta crisis. Aumentó un 1.62% la feminización de la pobreza del 20 al 21. Sí, aumentaron, sí, pero para decirte, y eso es muy negativo, y eso se debe, y eso ha pasado en exactamente, porque quiero aclarar el contexto, en todos los países del mundo. Y en Latinoamérica la pobreza aumentó en un 4.8%. Y ahí están las estadísticas de la CEPAL y de muchísimas otras instituciones. Sí, pero yo estoy hablando de del carácter femenino de la pobreza. En un país donde casi el 40% de los hogares lo lidera una mujer sola, sí, el hogar femenino es el hogar más pobre. Así y es. Eso implica que hay una enorme cantidad de hogares en situación de pobreza. Eso es correcto, y te repito lo que dije. Ningún plan de lucha contra la pobreza si no tiene aspectos fundamentales de atacar a la pobreza en las mujeres, no va a tener éxito. Y yo estoy consciente. Y fíjate en lo que yo he podido hacer en este tiempo. Mira, nosotros hemos hecho un plan hemos llevado unos 28.000 procesos de titulación. ¿Tú sabes qué por ciento son mujeres en el proceso de titulación? Casi un 60%. Eso no pasaba antes. ¿Usted sabe por qué no pasaba? Porque hasta el 97 las mujeres no heredaban tierra de la reforma agraria, hasta que doña Milagro impulsó la modificación de la ley. Pero quiero hacerte un cambio también. Y te voy a decir otra cosa por la que no pasaba. La mayoría de la titulación anterior era sencillamente el certificado del certificado de uso que le daba el IAD, y entonces le daban un título de propiedad. Ya este no es el caso de la titulación que estamos. La titulación nuestra, en su gran mayoría, es una titulación urbana, que ya donde la mujer, como jefa de familia, es la que tiene. Y le hemos dado una especial dirección a que se le dé a las mujeres, que son las jefes de familia. Pero también vamos a hablar por MIPYME. ProMIPYME, que hemos aumentado en unos 6.000 millones los préstamos de lo que había. Antes, un 46% eran mujeres. Hoy lo son un 67%, por instrucciones directas también nuestras, desde el punto de vista económico, de priorizar a las micros y pequeñas empresarias. Pero también vámonos a ir a las cooperativas, que nosotros, de la historia de la cooperativa que habíamos hecho, de 700, habían 700 y pico de cooperativas, en año y medio hemos hecho más de 800 cooperativas. Y de esas, la mayoría también son mujeres que le hemos llevado a cooperativizar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra, repito, estoy consciente de lo que dice Altagracia, dentro de nuestra, y es algo que hemos dicho, que yo he repetido, desgraciadamente la cara de la pobreza absoluta en este país es una mujer, y es una madre soltera. Entonces ahí es que nosotros nos estamos enfocando en esos programas especializados, y no hablar del incremento en las ayudas sociales directas. Mira, Altagracia, este gobierno ha aumentado en cerca de un 2% del presupuesto en relación con el PIB en inversión social. Si nos vamos a las ayudas pre-COVID que se daban en febrero del 2020, estamos hablando de alrededor de 830.000 ayudas directas, con 865 pesos. Nosotros hoy estamos dando 1.350.000 y le estamos dando 1.650 pesos.
pero autoricé para el 27 de febrero, ante esta situación especial, 300,000 más. Y el bono gas, que va una gran parte, bueno, de todas estas ayudas sociales, el 72% de esas mujeres. El 72% de esas mujeres. Por eso se ha ido atacando. ¿Y dónde son esas 300,000? Los números que nos da el CIUBEN de las que estaban en pobreza, que no estaban incluidas. Entonces, todas esas son medidas para tratar de mitigar esa pobreza, tratar directamente a estos sectores. Y te repito, señores, aumentar en más de 150,000 millones de pesos la inversión social es algo significativo, que ese 1%, que para mí es 1.2%, que aumentó, que para mí es mucho, pero es mucho menos de lo que ha aumentado en América Latina y en otros países. Para darle seguimiento. Perdóname un segundo, es que Marta de la agencia EFE hace rato que está tratando de hacer una pregunta, no, Marta. Y cuando hablaban ahorita del aumento de la pobreza a partir de la crisis, ha incidido bastante en la prostitución. Esa crisis ha empujado a mujeres y niñas a prostituirse. ¿Ha hecho algo su gobierno para que la República Dominicana no se siga viendo como un destino de turismo sexual, para acabar con esas redes que continúan enviando mujeres y niñas al extranjero a prostituirse? Mira, si tú estudias los informes, incluso desde Estados Unidos, nos han, obviamente el tema existe, pero nos han alabado en términos de que ha mejorado la lucha contra la trata de blancas y especialmente en el tema a la Procuraduría. Pero nosotros hemos identificado los lugares donde en el caso del turismo sexual, que son el caso de Sosúa, Boca Chica, entre otros, y estamos... ¿Perdón? Las terrenas. Sosúa, Boca Chica, Las Terrenas. Ah, bueno, y Las Terrenas. Pero Sosúa y Boca Chica, Las Terrenas ha sido un tema... nosotros estamos identificando y tenemos proyectos que ya hemos empezado, especiales para disminuir sustancialmente eso. Ahora, te repito, en el caso del turismo, el turismo lo hemos recuperado. Duramos un año con algo muy, muy limitado en términos de turismo. Pero hemos avanzado algo, no lo suficiente, pero es una tarea pendiente que nos queda y que tú puedes estar completamente segura que para nosotros es prioridad ese tema de eliminar y de que de eliminar de todas las redes mundiales que hay puntos en la República Dominicana de turismo sexual. Y luchar efectivamente contra eso será una prioridad nuestra. Casi estamos terminando, porque Zenaida, tenemos preguntas. Sí, para darle seguimiento a las ayudas sociales, ¿cuáles son las oportunidades que les están dando a esas mujeres para estudiar, ir a la universidad, para que tengan donde dejar sus hijos, para ya poder entonces salir de la pobreza? Porque la ayuda social es algo, pero la raíz de esta situación es la falta de las oportunidades de estudiar y echar hacia adelante. Sí, pero Zenaida, y estoy de acuerdo contigo 100%. Pero sin ayuda social es peor, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿Por qué cambiamos? No solamente fue un cambio de nombre, porque el ProSoli, que era el programa de ayuda directa para la alimentación, nosotros lo hemos cambiado a Supérate. Y por primera vez se está haciendo un programa que Gloria Reyes creo que ha explicado en varios programas, un programa para la creación de capacidades a estas mujeres para que conjuntamente con ProMiPyme, conjuntamente con el Banco Agrícola, conjuntamente con el FEDA, porque aquí todo lo estamos haciendo de manera organizada, nosotros poder darle una oportunidad de que estudien Infotep, que estudien una carrera técnica y puedan salir. Y ya hay casos, no te puedo decir de miles, pero ya hay casos de cientos de mujeres que han sido exitosas en pasar a este proceso. Y quiero decirte que eso cada vez de cientos lo vamos a llevar a miles, porque con 1.650 no vive nadie. No. Es sencillamente mitigar parte de sus necesidades. Lo importante aquí es
a través de Supérate, ir creándole esas capacidades para también que ellas puedan convertirse en pequeñas empresarias o ir al mercado de trabajo. Yo quiero también destacar que nosotros hemos recuperado los empleos, más que recuperado los empleos pre-COVID, están en la Tesorería de Seguridad Social, ahí sencillamente usted los ve. Uno de los sectores más dinámicos nuestros ha sido el sector de zonas francas, que de 130.000 que habían pre-COVID, lo hemos llevado a más de 180.000. Y ahí, señores, el 75% es mujeres. Por eso hemos mejorado relativamente en el tema de la empleabilidad en el sector femenino. Y cada vez que vamos en el sector hotelero también, estamos hablando de un 60% de mujeres. O sea, cada vez que creamos, que impulsamos estos motores de la economía, es creando también empleabilidad. Y yo lo que les digo a ustedes, que estamos en el camino, en las direcciones para avanzar. Nos hemos limitado con la situación de crisis permanente con que hemos llegado al gobierno, y aún así con esa crisis hemos avanzado. Y en la medida en que yo espero que esta situación que se ha agudizado con lo de Ucrania y Rusia, en unos meses debe de haber algún tipo, pero algún tipo de solución, y nosotros entonces poder enfocarnos en aspectos fundamentales para nuestro desarrollo económico, que son, y yo estoy convencido, eliminar esa brecha que hay en términos económicos entre hombre y mujer. Y repito, y lo he repetido muchas veces, y por eso esos programas de titulación especializados, por eso esos programas en Promipyme que le hemos dado las instrucciones, por eso fortaleciendo esos motores de nuestra economía que favorecen mucho el empleo en el sector femenino, podemos hacer, si entramos a una normalidad, podemos hacer una gran diferencia. Presidente, uno de los desafíos que todavía tiene el país en materia de institucionalidad es el proceso de regular los conflictos de interés, el lobbying o lobismo, y también el tema de la puerta giratoria, cuando la gente pasa de ser regulado a ser regulador, también el fenómeno de la corporativización de las entidades reguladoras y todo eso. ¿Hay algún esfuerzo por parte del gobierno para determinar bajo qué tipo de normativas puede avanzar la institucionalidad dominicana en cuanto a esos aspectos? Pero yo quiero que tú me expliques casos más, o sea, cuando tú hablas de esos temas, sí, específicamente, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, vimos lo que pasó en la Lotería Nacional, en el caso de la lotería, con una persona que pertenecía al sector de las bancas y pasó a ser regulador. Hemos visto lo que ha pasado con el sector de la regulación del tránsito. En fin, para lo que haya pasado y para lo que pasará en el futuro, el hecho de que ese tipo de puerta giratoria no tiene una regulación en el país. ¿Hay alguna intención del gobierno de crear un marco normativo que permita trabajar eso de una manera más institucional? Mira, yo lo que creo aquí es que hay que respetar, si tú aplicas la ley y administra con honestidad. Claro, hay que tener también regulaciones, aquí faltan 1000 regulaciones en términos de avance, en términos de conflicto de interés. Pero tú pusiste un buen ejemplo en el caso de la lotería. ¿Dónde está la lotería? Sí, pero por esa irregularidad. No por esa irregularidad, no. Eso no tiene que ver con tú que participes en un sector o en otro. Eso significa ya que cometió actos de corrupción. En esa parte tiene que ver con eso. O sea, ¿usted no estima necesaria una regulación? No, yo le estimo necesario que haya regulaciones, pero él no participaba, él no era socio de ninguna banca. Él era presidente de una asociación de bancas, no socio de ninguna banca. Entonces, lo que te quiero decir es un tema también de honestidad en muchos casos. ¿Cuántas personas que no tienen nada que ver con su sector han hecho actos de corrupción? Enormes. O sea, yo creo que hay que verlo en dos direcciones. Hay que verlo también en el caso de eliminar conflictos de intereses, que todavía quedan muchos sectores por hacerlo, pero también en el tema de la justicia y todo este Ministerio Público, todo este fortalecimiento del Ministerio Público Independiente. Porque miren, ¿cuántos casos de corrupción en el pasado sucedieron y no se hizo absolutamente nada? Yo creo que el mejor mensaje está
que el que hace algo incorrecto va preso. Ese es el mejor mensaje. Si se puede evitar también conflictos de intereses a través de que hay en muchos casos, pero también incrementarlo, sí. Y la regulación del lobbying, por ejemplo. Estoy de acuerdo totalmente, estoy de acuerdo. Eso ya lo tienen algunos países, pero estoy de acuerdo en ese aspecto. Sí. Señor Porque presidente, usted mencionó la piñata, porque sí. usted sabe que la piñata es una cultura. Sí. O sea, Pero el mira, Estado como Patricia, piñata. estoy de acuerdo, pero yo Sí. lo que te quiero decir es algo. Hay que regular lo más que podamos en términos y eliminar conflictos de intereses. Pero aquí y en muchos países, al final, desgraciadamente, es la acción del gobierno y la acción del presidente que te hace la diferencia. Eso es verdad. Porque así como una palabra un anglicismo que utilizan los abogados, bypassean todas las cosas, ella lo utiliza esa varias veces. Entonces, hay que hacer esas leyes, pero también es esa cultura de honestidad, esa implementación de la no impunidad. Por eso yo te dije, yo no puedo garantizar que no haya corrupción en mi gobierno, eso no puede garantizar nadie. Lo que yo te puedo garantizar es que si a mi despacho llega una información con mérito y con creíble, tampoco lo que hago es que dejo que los procesos actúen de la manera adecuada. Que no serán protegidos. No lo han sido uno, ni lo será ninguno. Señor presidente, ya finalmente... Digo, de casos que se le haya... Probado. que se te lleguen y que vengan con una recomendación. Todas las recomendaciones que no han llegado a la Dirección de Ética hemos procedido. Mire, así ya que se habló de la lotería y así de forma brevísima, usted recorre el país. Aquí a las mujeres, a las familias, le puede faltar un colmado, puede faltar una escuela, una clínica, pero 6 bancas que le llaman bancas, 6 puestos para jugar ahí. O sea, eso va creciendo. Ya usted está en Santo Domingo, Distrito Nacional, y en cualquier esquina, en una acera, usted ve una estación de esta, usted dio un decreto y demás, pero se va a reducir. ¿Quiénes son los que se benefician de esta proliferación de negocios en Hay todo más el bancas país? que escuelas. En la Bueno. tercera bancada en el Congreso. Bueno, ese es un tema, como ustedes saben, que se empezó a desarrollar desde hace alrededor de 20 años, de manera creciente. Había siempre en el país muchos juegos irregulares, Sí. Siempre en el país, Caraquita y demás. sí, de todo. Y se empezó a desarrollar. Nosotros colocamos ahí a un funcionario, creamos una comisión y un decreto especializado, nunca antes se había hecho, para regular ese sector, por una persona que su historial lo ha destacado como un funcionario público honesto y valiente, que es don Kiko Tavares. Yo confío que don Kiko va a llevar el orden y la regulación en ese sector que por años nunca tuvo. Hay quienes están en una campañita que desaparezca el Ministerio de la Mujer. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Están proponiendo otra cosa. A las mujeres les parece que es demasiado espacio un Ministerio de la Mujer. En un gobierno que tiene 2 ministras, además. ¿Usted cómo ve eso? No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Y el presupuesto? El presupuesto, mira qué bueno que tú hablas del presupuesto, Del Patricia. Ministerio de la Sí, Mujer. es bueno que tú hablas del presupuesto, porque desde que yo llegué al gobierno, en el reformulado del 2020, en el 2021, en el 2022, le hemos aumentado un 56%. Cuando nosotros llegamos al gobierno, habían 3 casas de acogida. Inmediatamente. Y 3 casas de acogida y habían una en construcción y otra en construcción, porque aquí le gustaba mucho construir. No construir, no, empezar a construir. Entonces, le dimos los recursos para que alquilaran, creo que en algunos casos decidieron comprar, y hoy tenemos ya 15 casas de acogida. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Oye, esto es algo trascendental en año y medio. La llevamos a 12 más. Todavía falta en algunos lugares, pero bueno, es una mejoría. A 15 casas de acogida donde y este es un dato muy importante,
donde hemos mejorado las estadísticas en aquellas mujeres que denuncian. Y por eso es que yo le pido, le imploro, les ruego a que a todas las mujeres que están siendo afectadas por violencia de sus parejas, que lo denuncien. Hemos llevado de 7 a 14 también las provincias donde está funcionando el 212, la denuncia contra la violencia intrafamiliar. Por primera vez en la República Dominicana, y creo que es una iniciativa que no está en otros países, a la que se ha afectado por violencia, que desgraciadamente es de los niveles económicos más desposeídos, se le está dando una ayuda de 10,000 pesos en 2 partidas especializadas para que no tenga que volver con su pareja, porque ese es uno de los graves problemas. ¿Y por qué las casas de acogida? Normalmente en lo que dicen las estadísticas es que la tercera acción de violencia es la fatal. Entonces, cuando le hacen la primera, no podía salir de su casa porque no tenía dónde ir. La segunda, entonces ya venía la tercera o la cuarta y ya se creaba una tragedia. Y por eso hemos avanzado en esa parte. Lo que no se hizo en 16 años, que solamente se mantuvieron 3 casas de acogida. Y así hemos ido avanzando en muchas otras áreas. Repito, a mí me hubiera gustado avanzar en todos los órdenes más rápido. Pero, señores, ante estas circunstancias, yo creo que hemos hecho lo posible. Y si se va normalizando, a mí no hay que convencerme de todas estas estadísticas que están ahí, que son irrefutables, que nadie las puede cambiar. Yo estoy convencido de que tenemos en los próximos meses, en una situación ya de mayor normalización de la economía, que el tema de la igualdad y la equidad en términos sociales y económicos de la mujer debe de ser un objetivo nacional. Y avanzar más de lo que hemos hecho. Y recuérdense que yo vivo con 4 mujeres también. Sí, finalmente. Y hay una de mis hijas, la más pequeña, que yo se la voy a enviar a ustedes porque es una activista muy fuerte. Finalmente, Esperanza, la última pregunta. Presidente, hablando de violencia doméstica y hoy en el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar también de la mujer dominicana en la diáspora. ¿Cuál es la agenda que está trabajando el gobierno actualmente para favorecer la mujer dominicana en el exterior, sobre todo muchas de ellas que han sido víctimas de violencia doméstica por sus parejas o exparejas? Bueno, Esperanza, tú sabes que nosotros no tenemos ámbito de acción allá. Lo que sí es que el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con el INDEX, han hecho una serie de comunicaciones y de conferencias de tipo virtual por las limitaciones culturales y de comunicación que tienen muchas mujeres nuestras de la diáspora que no hablan inglés, que no se saben comunicar, informándole toda la gran cantidad de posibilidades de qué hacer, de cómo denunciar. O sea, nosotros nos estamos especializando en y es lo que podemos hacer, es de informarle todas las alternativas de ayuda que tienen en sus respectivas localidades, que son diferentes dependiendo del estado que viven. Fíjate que esa situación en España no se da porque ellas saben a dónde acudir porque no está la barrera del idioma. Mientras que en Estados Unidos sí la situación hay que ayudarle. Y lo que nosotros hemos hecho es comunicarnos con esa diáspora, comunicarnos con el INDEX. El INDEX por primera vez ha hecho una base de datos, no solamente de mujeres, sino en términos generales de dominicanos. Nos estamos comunicando semanalmente, dándole informaciones y también para informarles dónde ellos pueden acudir en caso de una situación de violencia intrafamiliar. Presidente, las casas de acogida y las otras medidas que enhorabuena ha desarrollado el gobierno para proteger a las mujeres violentadas forman parte de una política de respuesta ante hechos ocurridos.
¿qué políticas de prevención de ese tipo de violencia viene desarrollando el gobierno? Mira, hicimos por primera vez también un plan de vida sin violencia, el cual ha visitado, no solamente la promoción que hemos hecho, sino que ha visitado más de 150,000 familias en todo el país y especialmente en las provincias donde se registra mayor nivel de violencia. Incluso hace unos meses que yo estaba en Neiva y la ministra Mayra dijo, no voy a poder asistir al Consejo de Gobierno, estamos en un Consejo de Gobierno, porque hoy tenemos visitas aquí en esta provincia para explicar, para educar sobre esa vida sin violencia, que para mí tiene que ser una especie de objetivo nacional, donde esas charlas, esas comunicaciones lleguen a las fábricas, a las empresas, a los comercios, donde quiera que haya mujeres empleadas, que vaya también fortalecer en la educación, principalmente en los liceos y desde la educación inicial, en las universidades también. Fíjense, señores, esas encuestas, todavía el nivel que han salido, no digo la de INTEC, que no la conozco, digo en términos de otras encuestas, todavía un nivel de machismo altísimo. Ay, sí. En nuestro país, en términos de que la mujer tiene que pedir permiso para salir. Sí. Pero por Dios. ¿Le puedo revisar el celular? Que le pueden, o sea, eso hay que cambiarlo en nuestro país. Ese todavía nos falta mucho y yo creo que eso tiene que ser, la única forma de lograrlo es un objetivo nación, ni siquiera de gobierno, un objetivo nación. Señor presidente, ya terminamos casi esta entrevista, pero próximamente, por ejemplo, asume un nuevo presidente en Chile y uno se queda mirando desde aquí y ve ese gabinete paritario. Yo sé que con eso comenzamos, lo preguntaba Marian Aristi, y aquí uno mira la cúpula empresarial, todos hombres. Mira la cúpula eclesial, todos hombres. Y mira el gobierno, porque la fotografía no la hacen con las gobernadoras, la hacen con los ministros, y entonces son 2 mujeres. Realmente Todos hombres. Todos hombres menos 2 mujeres y los demás todos hombres. Entonces, realmente usted nos puede confesar a nosotras aquí, entre nosotras mujeres, qué fue lo que pasó, por qué ese gabinete queda hacia el final, por qué no es posible que tengamos una mayor paridad allí donde de verdad se le hace la foto. Mira, podemos avanzar y vamos a avanzar. Recuérdate también que llegamos a una situación, y yo no quiero con esto, pero llegamos a una situación muy especial también de crisis. Pero yo quiero también recordar esto, antes de ayer que estuvimos en Mao por el aniversario de otro natalicio del otro año del doctor Peña Gómez, doña Milagros recordaba que desde nuestra organización fue la primera mujer vicepresidenta. Con Peña fue la primera vez que nombró a doña Ibelice presidenta de un partido. Somos el único partido que tenemos una secretaria general. Fuimos el primer partido, para que tú tengas, que nombró una subdirectora general de la Policía Nacional, con mujeres. Ahora se ascendieron a 2 generalas de la Policía Nacional. Y tenemos que avanzar más, Edith. Y vamos a avanzar más. Esa es la promesa que le puedo hacer ahora. Y es que no hay mujeres, presidente. Hay así mujeres. como en algunos sitios. Porque Hay la mujeres. impresión que a uno le da es que cuando están nombrando Pero hay haciendo otras la- mujeres también, Ok. también hay otras mujeres, que también se le ha querido ofrecer, se le ha ofrecido posiciones y no han querido, Como ministras. de diferentes posiciones. ¿Habrá reforma fiscal en lo adelante? Cuando las circunstancias así lo permitan. ¿El Bueno. gobierno tiene suficiente dinero para enfrentar Ningún esta gobierno crisis? Esperanza tiene suficiente dinero. La definición de la economía es administrar los recursos limitados para las necesidades infinitas. Lo que tenemos que actuar con prioridad. Y esto es lo que Situación vamos a difícil. hacer. ¿Difícil?
La situación difícil. del mundo, de todo el mundo es difícil. Y nosotros aún así, toda la población en relación, todo el mundo, todos los gobiernos, en relación entre el PIB y el nivel de deuda han aumentado. Por ejemplo, en Latinoamérica ha aumentado alrededor de un 15%. Nosotros, debido a los niveles de crecimiento que hemos tenido con la economía, lo que criticaban mucho, que por qué están fortaleciendo, que por qué están yendo a inaugurar, que por qué están dando, para crear empleo de la gente, para crear empleo de las mujeres. Esa es la diferencia, y nosotros hemos aumentado ese nivel de deuda en alrededor de un 8%, mientras el promedio en la región es de un 15%. Entonces, eso nos da un poco de espacio en esta crisis, debido a ese manejo de la economía en este año y medio. Pero evidentemente que estamos, no lo dice Luis Abinader, no lo dice el presidente, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que estamos en la peor crisis económica y social de un siglo. Que por cierto, yo de este programa salgo a primero a Argentina a firmar unos acuerdos y después a la toma de posesión del presidente Boric en Chile. En Chile, échale un ojo, Buen porque viaje. allá Es paritario. el paritario del gabinete, échale un ojo. Hay que se vea. apretarse los Y gente bolsillos. joven también, mucha gente joven, mucha sí. gente nueva. Eso ha sido increíble. Ojalá, y usted decía ahorita, el primer partido que hizo la primera cosa, el otro que usted llegue a ser el presidente, el primer presidente dominicano 50-50. que tenga un gabinete paritario. ¿Usted cree que eso puede ser? ¿Ustedes aceptarían todo, ministerio? Hay muchas mujeres ahí Somos haciendo periodistas toditas. ¿Hay cuántos ministerios de la... No hay ningún Y entonces ustedes solamente saben de política? periodismo. No, pero hay, Yo fundamentalmente sí. hay Yo muchas también. mujeres haciendo vida política. Yo pensaba en que su tú partido. sabías algo de temas agrícolas, por ejemplo. Bueno, ya le está dividiendo. Gracias, señor presidente, por estar aquí. 8 mujeres periodistas. Yo quiero agradecer tanto a usted por haber aceptado esta Gracias a invitación, ustedes. que cuando se le planteó dijo de inmediato que sí, que le pareció bien. Y agradecer también a las compañeras que nos hemos juntado en esta peña, en esta conversación. Carolina, Patricia, Marta, Esperanza, que desde Estados Unidos viajó al país, Zenaida también, Mariana Aristi y Altagracia Salazar, una servidora de Integra. Hay que decir que quizás en otro momento institucional, un sí tan rápido a una propuesta de una entrevista por periodistas de diferentes medios, a propósito del Día Internacional de la Mujer, no habría sido lo más común. Así que eso valorarlo de su parte. No, pero además algo, yo pienso que conociéndolo ustedes lo saben, aquí no hay preguntas prehechas tampoco, ni No, nada. O sea nada que de eso. yo vine con el pecho abierto. El pecho abierto. ¿Cómo se va? Con el pecho abierto. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Señores, así terminamos esta entrevista, 8 mujeres, el 8 de marzo, hablando con el presidente de la República. Esperamos que haya sido de utilidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.